Pero bueno, eso le llegará la invitación a cada uno, ¿cierto? De parte de Facebook. No puedo acá. Bien, pero bueno, como decía, hoy tenemos culto en el lugar de Pasaje Trieste 1457, para la gloria del Señor. También, perdón, en el lugar de la Quebrada el día de mañana, eh, Río Maipo, 24, 48-24, Renca. Tenemos lugar en Maipú, Caupolicán 10-22, solamente los días miércoles estamos ahí en Maipú, hablando de la palabra del Señor. Le invitamos ahí, un lugar muy cómodo para usted y en el cual, ¿cierto?, se expone también la palabra de nuestro Dios. Amén. Bien, estamos en el libro de Lucas, capítulo 9, concluimos con el verso 43, vamos a continuar, ¿verdad?, con el verso 44. Lucas 9, verso 44. Pero voy a tomar del 43 para retomar, ¿cierto?, la enseñanza anterior. Y dice en el nombre del Señor Jesús, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Jesús anuncia la muerte, su muerte. Ahora, ellos no la entendían porque ciertamente no era el tiempo. Además que ellos podían causar o crear una oposición con respecto a que Cristo fuese a la cruz. Dios conoce el corazón del hombre. Dios sabe cómo el hombre actúa. Por tanto, hermanos, estas palabras, aunque Cristo se las dijo, se las advierte, ¿verdad? Aún para ellos estaban veladas y eran poco comprensibles. Entonces dice, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjese, estaba pensando, hermano, en lo opuesto. Como todos los seres humanos, pensando, ¿cierto?, en quién iba a ser el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque él, el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Con este texto, hermanos amados, muchos han inducido al error a la iglesia, obviando ciertamente la palabra y poniendo, ¿cierto?, cosas, pensamientos humanos. De hecho, ha sido distorsionado. Dice, si un niño pusiere por delante a él oíd, la escritura no dice así. No hay ningún texto que diga, si a un niño pusiere por delante a él oíd, no. Lo que el Señor está enseñando, hermanos amados, es con respecto a la humildad, a hacerse pequeño, a hacerse chico, amén, a menguar. Dios bendiga a nuestra hermana María Sobarzo, Dios le bendiga a mi hermana María. Es con respecto a la humildad. ¿Por qué? Porque ellos estaban discutiendo quién sería el mayor. Es como el hombre, ¿cierto?, que cuando ve una posibilidad, ¿cierto?, de alcanzar un puesto, de llegar más alto, es lo primero que hace. Y es lo que pasa hoy día dentro de muchos lugares, ¿cierto?, donde el nepotismo ha alcanzado ribetes tremendos, donde los pastores, ¿cierto?, acomodan a sus hijos, a sus familiares, y ellos no teniendo, muchos no teniendo, hermanos amados, el ministerio, no teniendo la bendición de parte de Dios. Por eso que Jesús es claro. Pone este niño, y dice, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, fíjese, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño, escuchen, entre todos vosotros, ese es el más grande. Ahora,
Jesús no solamente enseña, porque el libro de Lucas parte diciendo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Él hizo. Nosotros debemos hacer primeramente para poder enseñar y tener la capacidad. Dios bendiga a nuestra hermana Rosa Elena Morales del lugar de en Retiro. Sí, de Retiro. Amén. Dios le bendiga. Para tener la facultad, la autoridad de poder enseñar, tenemos que hacernos pequeños. Juan el Bautista, cuando fueron con el cuento, ¿cierto? Y le dijeron, el que bautizaste allá en el Jordán hace más discípulos que tú y bautiza, aunque Jesús no bautizaba. ¿Sabe lo que dijo Juan? No se encolerizó, no se puso airoso, no se puso lleno de ira. No, no, no. Es necesario que yo mengue y él crezca. También en nosotros, Jesús debe hacerse grande. Debe figurar Jesús y no nosotros, no nuestra humanidad. Los discípulos en su humanidad querían ser los mayores. De hecho, hay otro relato donde dice que la madre de uno le dijo al Señor, le pidió al Señor que uno se sentase a la derecha y el otro a la izquierda. En el reino, cuando vinieran en el reino, estaban asegurándose puestos, como pasa acá. Aparece un presidente, ¿cierto?, de cierto partido y acomoda a todos sus secuaces. Y todos quieren lugares. Los políticos, por ejemplo, y perdone que ponga esta expresión, de partido, por ejemplo, ofrecen a sus candidatos, pero también ofrecen su idea, sus ideas, para conveniencia de ellos, no del pueblo. Entre nosotros no debe ser así, hermanos amados. Nosotros debemos trabajar para la iglesia, para el pueblo, beneficiar a la iglesia, porque los que somos pastores somos llamados a la iglesia, ministros a la iglesia, nos debemos a la iglesia, no para réditos personales, no para alcanzar en nosotros, ¿cierto?, la fama, ¿verdad? Que no, hermanos amados, el mayor es Jesucristo y no hay más, el más grande. Y aunque, por eso que el mismo Señor dice que cuando eras enviado a alguien, ¿cierto?, y acabares la obra, decid, siervo inútil somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho. Nosotros no hacemos nada de más, ni nada para gloriarnos nosotros mismos. Por eso que habla de la fe de Abraham, de la fe que tuvo Abraham, ¿verdad? Que dice que él tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Nosotros nos podemos gloriar entre nosotros. Como dijo Pablo un día, he trabajado más que todo, pero luego rectifica y dice, no yo, la gracia del Señor en mí. Amén. Dios le bendiga, hermana Rosa Elena, y también a nuestra hermana Eli Alvarado. Dios le bendiga, mi hermana Eli. Estamos en el capítulo 9 de Lucas, por si usted tiene la escritura ahí a mano, y vamos en el verso ya 49. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque nos sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En otra versión dice, ¿verdad?, algo similar, que está también en Marcos. Vamos a ver la referencia en Marcos, capítulo 9 también, verso 38, dice, para que coordinemos. Dios bendiga a mi hermana Aide. En el capítulo 9, verso 38 y 40, dice así. Juan le respondió, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Esto se llama sectarismo, por si acaso. Pero Jesús dijo, no se los prohibáis porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso, bueno, esa es otra. ¿Se fijan? Eso provoca el sectarismo, que hoy día también ha alcanzado ribetes altos dentro de la misma iglesia del nombre. Ciertos lugares se han sectorizado, se hacen diferencias entre pastores, entre hermanos, y yo me pregunto, ¿dónde está la doctrina? Amén.
Luego dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Que me gusta este texto, hermano. Dios bendiga a mi hermano Sergio Albornoz. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Recuerde que Jesús ya había anunciado que lo iban a matar, que lo iban a apresar, que lo iban a matar. Mire la reacción, ¿cierto?, que los discípulos van a tener. Luego dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Claramente, hermanos amados. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Le preguntaron al Señor. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esto hay que tenerlo muy claro. Esto hay que tenerlo muy claro, hermanos amados, con respecto a la predicación del Evangelio. ¿Quiero yo la muerte del que muere? En ninguna manera. Si nosotros conocemos ese pensamiento que Dios tiene con respecto a la salvación, debemos predicar el Evangelio. Estos hombres querían consumir o destruir, ¿verdad?, aquellos que no le recibieron. Muchas veces nos topamos que mucha gente no nos escucha. Allá ellos, hermanos amados. Pero no podemos maldecirlos ni irnos en contra de ellos porque no nos recibieron. Nosotros somos enviados a predicar el Evangelio, no a hacer una justicia. No a emitir juicios con respecto a la salvación o la condenación en ese aspecto. Que quería aquí Jacobo y Juan, que fueron, hermanos amados, llamados los hijos del trueno. Pero después vemos a estos dos personajes llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Juan escribiendo las cartas, hablando de qué cosa? Del amor de Dios, exaltando el amor de Dios, porque ahora vino a entender lo que aquí Jesús le dice, que el Hijo del Hombre no había venido para perder las almas. A Jacobo también, cuando preside el concilio, ¿verdad? Él, con mucha sabiduría, lleva a cabo, ¿cierto?, el dictamen final, en el cual se les envía carta a los gentiles que se habían convertido, que estaban convirtiéndose al Señor, que guardaran ciertas cosas, ciertas reglas, ¿verdad? Pero el resto dice, pásenlo bien. Ahí entendieron la misión del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y el otro dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya, entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno. Vamos a analizar estos versículos. Cuando este hombre le dice a Jesús que quería seguirle, Jesús es claro, y eso es lo que me agrada y me gusta, me fascina de mi Dios, porque Él no miente, dice la verdad. Hay promesas que muchas veces los predicadores esbozan desde los púlpitos, que son promesas para el pueblo judío, no para nosotros, y que la iglesia queda encantada con esas promesas y esperan esas promesas, pero esas promesas Dios no las hizo a nosotros. No las hizo a nosotros. Entonces debemos tener mucho cuidado con desglosar, hermanos, y anunciar lo que Jesús dice. Acá Jesús es claro, dice, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No le ofreció nada material. Si usted se fija, la zorra
tienen guarida, un animalito. Las aves, que no siembran ni ciegan, dice, y las aves de los cielos, nido. Ellos tienen. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No te voy a ofrecer nada material. Porque hay algunos que tienen la expectativa en lo material, en la salud, en lo humano, en lo terrenal. No, no, hermano, no podemos poner nuestra expectativa en lo terrenal. Hoy yo quiero enriquecerme. No, hermanos amados. No, no es lo que ofreció el Señor. Fue Jesús claro cuando dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se ha dado por añadidura. Dios bendiga a mi hermano Jorge Candia, a mi amigo Miguel Durán, Dios le bendiga mucho. Lo demás se ha dado por añadidura. Muchos hoy día buscan al Señor por conveniencia, por tener buena salud, por tener un buen trabajo, por tener una buena posición. No es lo que Jesús ofrece. Eso es añadidura. Eso es buscar añadidura. Luego dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. La costumbre judía era que cuando los padres envejecían, el hijo tenía que custodiarlos hasta la muerte. Eso es lo que el hombre está diciendo. Deja que primero entierre a mi padre. O sea, deja cuidar a mi padre. Cuando mi padre muera, yo te sigo. Por eso que Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Muchos han tergiversado este término. Jesús le aclara, ¿verdad? Porque aquí está hablando con respecto a seguir a Jesús. ¿Cómo debemos seguir a Jesús? Los que quieren seguir a Jesús. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es de jolgorio, no. Es glorioso en lo espiritual, pero en lo físico y en lo material puede ser costoso. Deja que los muertos entierren a los muertos. Luego el tercero dice, y entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo decía el otro día que es muy fácil abrazar, seguir una religión. Sí, es muy fácil seguir una religión, sea la que sea, llámese como se llame. Es muy fácil. Pero seguir a Cristo es diferente. Nosotros debemos negarnos a sí mismos para poder seguir al Señor. Hoy día muchos posponen, lamentablemente, este llamado y ponen excusas, y a veces pueden ser muy considerables. Pero, amigo, hermano, es tu salvación. Yo no me voy a justificar porque un pastor defraudó económicamente a una congregación. Yo no me voy a perder porque al lado de mi casa vive un hermano, un vecino que va a la iglesia, que yo lo veo salir y le pega a la señora. No, porque la salvación es única y es personal. El seguir a Jesús es de cada persona, de cada ser humano, de cada individuo que pisa esta tierra. Ahora, para poder seguir a Jesús necesitamos conocer nuestra necesidad. Por eso que la carta a los romanos, el Señor explica claramente nuestra condición humana, por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos, no aquí sin excepción, todos. No es que yo soy bueno, mire, no fumo marihuana, no tomo. No, hermano, eso no te hace salvo. Me porto bien, he tenido un matrimonio excelente, he criado a mis hijos. Soy el hombre ideal. No te hace salvo. Eso no te hace salvo de ninguna manera. Ha malinterpretado lo que significa el Evangelio. Porque si tú fueras salvo por eso, en vano vino Cristo. Pero Él dice que Él vino a buscar
a salvar y a buscar y salvar a lo que se había perdido. O sea, el hombre estaba perdido. Entonces la decisión de cada criatura debe tomarla. ¿En qué? En consecuencia de mi condición pecaminosa, de mi necesidad, porque yo cuando reconozco que soy pecador, cuando yo reconozco que tengo la necesidad de Dios por sobre todas las cosas, voy a poder entender recién qué es lo que significa la cruz de Cristo. ¿Mm? No había otra manera de que el hombre fuese salvo, no había. No existía. Dios bendiga a mi hermano Luis Arias de... Ay, se me olvidó. Ya, de acá de la quinta región. No había otra manera de que el hombre pudiese por sí mismo alcanzar la salvación. Por eso vino Cristo. Por eso vino el Rey. Él vino en persona. Job decía, ¿quién me diese hallar donde hallar a Dios? Decía, yo iría hasta su silla. No es necesario, Job. No es necesario, porque el Rey vino a la tierra. El Rey vino, el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan. Y el mismo Cristo dijo, y por ahí el mismo Cristo le dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, para seguir a Cristo, por eso que el apóstol Pablo dice que debemos comportarnos varonilmente. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. La versión antigua dice los violentos. Este camino es para valientes, no es para cobardes. Porque el libro de Apocalipsis dice que los cobardes estarán afuera. Encabezan la lista de aquellos que, hermanos, no van a ser salvos. Y no porque Dios no lo haya querido, Dios, el pensamiento de Dios, el anhelo de Dios, que todos procedan a la salvación. Por algo se hizo el sacrificio, se quitó el pecado y se envió a predicar el evangelio. Dios bendiga a mi hermana Elizabeth Say, del lugar de Semillero. Dios le bendiga mucho, hermana. Por algo se envió a predicar el evangelio. Para eso es el evangelio. Para salvar. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿ve? Sin acepción de personas, a todo aquel que cree. El judaísmo hace acepción de personas. La religión judaica hace acepción de personas. Y hoy día muchos están abrazando el judaísmo. Muchos se han vuelto atrás y están abrazando el judaísmo. Erróneamente. Y es lamentable. El capítulo 10 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, malos obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí dice, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsas ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquiera ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ponga delante. Y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidle, sea acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Ve? Mas en cualquiera ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que sea pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Aquí, esta comisión, no la confundamos con la comisión nuestra. Amén. Esta comisión de los 70 es donde Jesús, acuérdense que la primera vez envía a 12, a los 12, a los apartados.
Ahora envía 70, pero esta comisión, lo que Jesús está hablando aquí, es para esos 70. Yo no lo puedo aplicar después de Pentecostés. Lo vamos a desglosar, porque muchos lo aplican para después y a veces incurren en errores. Dice, yo envío como cordero, verso 3, en medio de lobos, no llevéis bolsas, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquiera casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquiera ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que pongan por delante. Esta es una comisión especial. Al principio dice que no saluden a nadie en el camino. ¿Por qué razón? Porque el saludo judío, hermanos amados, quitaba mucho tiempo. No era, como decimos nosotros, o de repente saludamos, un la mano y vamos, porque a veces había mucho tiempo con este saludo. Se preguntaban por los familiares. Entonces, no había tiempo que perder. Recuerde que el ministerio de Cristo dura 3 años. Entonces, no había tiempo que perder. Y por eso que él dice, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. 70 era poco para recorrer todas las ciudades de Israel en un lapso de tiempo determinado. Por eso que primero envía a los 12, ¿verdad? Y luego envía a estos 70. Podrían haber sido 80, 90, 100, no sé. Pero el lapso de tiempo. Y por eso le digo, esta comisión es para ellos. Cuando ellos fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso que Jesús les da instrucciones para que luego vuelvan, porque en esta ciudad Jesús iba a ir. Entonces ellos iban como preparando el camino, ¿cierto? Para que Jesús arribara a aquellas ciudades. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, que si en Tiro y si en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, el juicio será más tolerable. Por tanto, en el juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el ave serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahí estaban las instrucciones, hermanos, concretas. En muchos lugares no les iban a recibir. Estaba más que claro lo que sucede hoy día. Hay muchos que hoy día no reciben y cada vez que pasa más el tiempo, lamentablemente, hermanos amados, la sociedad no está recibiendo el evangelio. La iglesia se está dando vuelta con lo mismo. Son muy pocos los que están entrando a la salvación. Te mira, pero hay bautismos masivos. Sí, para ser prosélito es re fácil, hermanos amados. Pero Dios no nos llamó a ser proselitistas. Dios nos llamó a ser discípulos. Ir y hacer discípulos. Ahí está la otra comisión. ¿Te fijas o no? No como la de los 70. Aquí no habla de discipulado. Aquí habla de predicación, de hablar del evangelio del reino. Pero allá dice, para nosotros, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos, ¿cierto? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. La versión antigua dice bautizándolos en mi nombre, porque en el nombre de Jesús hay perdón de pecado, y eso es indiscutible. Amén. Pero yo estoy leyendo el versículo como está escrito acá. Entonces, hermanos, aquí está el mandamiento de comisión y también el juicio, la advertencia que hace el Señor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes
y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí está, Dios bendiga a Jesús Norberto Melín, San Martín. Aquí, hermanos, vamos a detenernos un poquitito. Hoy día nos alegramos los milagros, nos regocijamos, ¿verdad? Y hacemos aspaviento de todo lo que soy. Y no estoy contra que Dios haga milagros. Ojo con esto, para que no me malinterpreten. Quiero poner los bueyes delante de la carroza, de la carreta. La iglesia últimamente se ha dado más a esto, a los milagros, y ha despreocupado lo principal, la salvación. ¿Por qué digo esto? Se hace mucha mención de milagros, de señales, pero no se habla de arrepentimiento y de convertimiento hacia Dios. Ahora, Jesús en el verso 20 dice, no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Salomón decía, mejor es el fin del negocio que su principio. Entonces, por eso decía antes que muchos han puesto los bueyes detrás de la carreta. Este es un término campesino. Han puesto los bueyes detrás de la carreta. No sirve, hermano. Entonces, claro, la iglesia hay gran jolgorio, gran alegría, gloria al Señor por ello. Pero ¿qué hay de estar inscrito en los cielos? ¿Qué hay de aquello? Por eso recuerde que Jesús hace una enseñanza y dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos esto otro, Señor, en tu nombre. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Y qué les diré? No os conozco, hacedores de maldad. Ahora, ¿por qué no los conozco? ¿Sabe lo que significa la palabra conocer en las Escrituras? En el ámbito matrimonio habla de una relación íntima. Como yo conozco a mi mujer, como mi mujer me conoce a mí. Ese es el concepto que la Escritura aplica a conocer. Entonces, cuando el Señor dice, no conozco, hermano, meditemos un poco. Meditemos un poco en profundidad este tema. Hoy día hay grandes eventos, se llora, se grita en las congregaciones. Y no estoy contra que usted desarrolle sus emociones. Ordenadamente, por supuesto. Ordenadamente. Ni provocando una psicosis dentro de los cultos. Porque a muchos les gusta eso, la psicosis. Y dices, la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Pero no nos apartamos del pecado. No nos apartamos de la mentira, no nos apartamos del odio, no nos apartamos de las rencillas, no nos apartamos de hablar malamente, no nos apartamos del adulterio, del robo, de la mentira. Y pensamos que Dios está llenando la iglesia. No regocijéis que los demonios o que los espíritus se sujeten, regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y eso es lo primordial, hermano. Volvemos a tomar lo que dijo, buscar el reino de Dios, su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Usted tiene la seguridad que es salvo. Usted tiene la seguridad, yo tengo la seguridad de que mi nombre está escrito en los cielos. ¿Cómo está mi comportamiento? Mi obediencia a Dios. ¿Ah? Estoy cumpliendo con lo que el Señor nos enseñó. El amar a nuestro enemigo, al vecino que de repente se levanta contra usted. Cuando va por la calle, ¿cómo se comporta cuando va por la calle? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos en nuestros trabajos? Pero si hemos errado, tenemos una posibilidad de volvernos y empezar a hacer bien. Para que así seamos realmente hijos de Dios. Porque hoy día, claro, no todos nos consideramos hijos de Dios. Y anoche lo veíamos. Está el amor de Dios que nos considera hijos.
Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Y esto es maravilloso. Pero nuestra seguridad no debe estar en los hechos que Dios pueda provocar, sino en mi vida espiritual, agradable a Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que debemos levantar manos sin ira, sin contienda. El mundo puede tener todo contra mí, pero yo contra ellos no tengo nada. Sí. Procurad estar bien con todos los hombres, en cuanto dependa de vosotros. Esto no se trata de estar bien con Dios y con el diablo, no, tampoco se trata de eso. Pero yo, en mi corazón, no debo tener nada contra nadie. Ni odio, ni engaño. Debo procurar que mi corazón esté puro, porque ¿quién subirá al monte del Señor? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad. Yo no me justifico con el error del otro, delante de Dios, no, porque Dios va a pesar a cada uno, nos va a pasar por balanza a cada uno. Y yo no me voy a justificar con que este pastor me defraudó, este aquí o este otro allá, este hermano. No, no. La balanza es personal y Dios nos pondrá en balanza, uno por uno. Entonces, hermanos, debemos regocijarnos de que vuestros nombres están en el escrito. El apóstol Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Cada día yo debo examinarme. La escritura me examina cada día cómo estoy, qué es lo que hay en mi corazón. Por eso es que la palabra de Dios descubre el corazón. Y por eso es que es importante predicar el evangelio, mi hermano. En los púlpitos, en las calles, donde sea, evangelizar. Dar a conocer a Dios, a las gentes, aún a la iglesia, para que estemos apercibidos. Si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, yo no tengo lucha contra el hermano, ni contra el hermano, ni contra el vecino, ni contra el presidente. No, mi lucha no es contra ellos. Mi lucha es contra las potestades, contra los pensamientos que muchas veces se aglutinan en la mente. Esa es mi lucha. Pero el Señor dice, venid a mí todo el que está cargado y trabajado, que yo os haré descansar. ¿En quién tenemos la fuerza? En el Señor, la inteligencia, la sabiduría para movernos en esta tierra, en Cristo. Seguimos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿A quiénes? Los niños. No es que, perdón, hermano, que voy a ocupar esta palabra tan chilena. No es a los cabros chicos, a los niños, a los humildes, al que es humilde. ¿A quién miraré? Dice el Señor. Aquel que es humilde de corazón. ¿Y sabe lo que significa humilde? No es que usted ande así, oh, pobrecito, todo. No. Humilde significa cuando usted reconoce sus faltas y se arrepiente y empieza a transformar su vida. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. El libro de Hebreos dice que en la antigüedad Dios habló a nuestros padres o a los padres por medio de los profetas, pero en los posteriores tiempos ha hablado por el Hijo. Por eso es que es importante. El Nuevo Testamento es importantísimo también. ¿Ah? Hay que echarle ojito al Nuevo Testamento donde habla el Hijo. Todo lo que está aquí. Aunque allá también habló el mismo, pero por medio de los profetas. Pero ahora esto, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Tenemos la revelación de que Jesús es Dios y no hay más. Y esto es lo que dice aquí. ¿Qué vieron los apóstoles o los discípulos en aquel entonces? Vieron a Dios, pues hermano. Y a Dios nadie lo ha visto jamás. Porque Dios es espíritu. Pero Dios estaba en Cristo, como dice la Escritura, reconciliando consigo al mundo. A ellos les fue permitido ver al Dios manifestado en carne. Por eso que dice que son bienaventurados, dichosos, porque ellos vieron lo que muchos desearon ver,
Sí, lo que muchos reyes quisieron ver, oír, pero no les fue dado. Hoy día nosotros, hermanos amados, si bien es cierto, no vemos a Dios, pero sí lo oímos por medio de su palabra. Por eso es importante predicar la Escritura, hermanos amados, anunciar la verdad. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Trazar bien la palabra, como dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra, que enseña bien, que quede claro, que quede claro, que quede clarito, hermanos amados, el Evangelio. No para gloriarme yo, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado. La claridad, por eso que él dice que él mismo constituyó, y perdónenme muchos lo que voy a decir, pero hoy día lamentablemente hay predicadores que no deberían predicar, que no deberían predicar en los púlpitos, que no deberían enseñar en la iglesia. Y si yo no fuera apto, también me pondría a un lado. ¿Sabe por qué? Porque hay predicadores que se acuerdan de la palabra cuando tienen que ir a predicar. Esta es una profesión. Yo el Evangelio tengo que vivirlo, tengo que aprenderlo, tengo que asumir esa responsabilidad. Hoy día hay muchos que copian y lo llevan a los púlpitos. Y ni siquiera ellos saben lo que le están entregando al pueblo. Debemos tener cuidado, mucho cuidado, hermanos amados, con nuestras enseñanzas, lo que enseñamos. Hay muchos detractores de la palabra. Y por eso que debemos tener la revelación. ¿Cuál es la revelación? La Escritura. Pues. Y si yo no la leo, si paso metido en el TikTok, y cuando tengo que predicar en la tarde me acuerdo, y escudriño, y voy. No, hermano, no soy un profesional. Eso no es ser un profesional. Eso es ser un maestro a la mala. Por eso que Pablo dice que el obrero, ¿verdad?, tiene que trazar bien la escritura. Bien. Texto a texto. Esto va con esto. Esto es para allá. Esto es para acá. Separando lo espiritual de lo terrenal. ¿Sabe por qué el evangelio de la prosperidad, el falso evangelio, porque el evangelio hay uno solo, tiene tanto éxito y arrasa masas? Porque ese evangelio es terrenal, pues, pero es maldito. Porque el que predica otro evangelio, la escritura es clara y es tajante. Si yo predico otro evangelio, hermano, yo sea anatema, sea maldito. Y eso lo dice el mismo Señor por boca del apóstol Pablo. Si un ángel del cielo viniere y a uno de nosotros predicase otro evangelio, el cual nosotros no hemos predicado, el tal sea anatema. Y hoy día sí se están predicando otros tipos de evangelios. Sí, evangelios muy personales, tradicionalistas. Aquí está el evangelio. Léase el libro de Romanos y empápese del evangelio para que sepa lo que es el evangelio. El evangelio es una buena noticia. Amén. Que va detrás de una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que usted y yo somos pecadores. ¿Y cuál es la buena? Que Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Vamos a concluir. El verso 25 dice, Dios bendiga a nuestro hermano Jesús Norberto Melín, San Martín. Amén, pastor, nuestro Señor Jesús le bendiga junto a la iglesia. Gloria al Señor, para alabanza a su nombre. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Esta pregunta era capciosa. No era una pregunta que... Permíteme, hermano. Esta pregunta no era... esta es una pregunta malintencionada. Es como cuando a uno le hace una pregunta medio así para sorprenderlo. Entonces este intérprete de la ley se levantó y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Considera esto.
¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le cito la ley. Le cito la ley. Y lo que había, la base principal de la ley. Dios bendiga a mi hermano Humberto Fuentes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Podríamos desglosar estas cuatro cosas, estos cuatro pilares fundamentales que debe tener nuestra alma con respecto al amor de Dios, sabiendo que Dios es uno, no hay más. ¿Amén? Pero lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Medítelo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dijimos que esta pregunta que él había hecho fue para tentarle o para probarle. Como le respondió bien el Señor, y él al Señor le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Voy a detenerme un poquito aquí. ¿Quién es el que hace la pregunta? Un intérprete de la ley, o sea, un hombre que conocía los 10 mandamientos, ¿verdad? De los cuales una parte es hacia Dios y otra parte es hacia nosotros, ¿verdad? Nuestra vida terrenal. Lo conocía. Por eso Jesús le pone esta historia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Entendió quién era el prójimo? ¿Cierto? Ve y haz tú lo mismo. Menciona, vayan. Menciona a un sacerdote. Menciona a un levita. ¿Quién eran ellos? Los responsables de promover a Dios. El sacerdote era un hombre que era elegido para mediar entre Dios y los hombres. Ese era el sacerdote. Por tanto, él tenía que abogar por el hombre. No así el profeta, porque el profeta era un hombre mandado por Dios, ¿verdad? Era la voz de Dios para hacia el hombre. En cambio, el sacerdote era un mediador de parte de los hombres. Al ver a este hombre en el camino, pasó de largo. No tuvo compasión, que debería haberla practicado igual que el levita, porque tenían los conceptos, hermanos amados, de lo que era la ley de Dios. Por eso que él pone, porque recordemos que el que le pregunta a Cristo
Es un intérprete de la ley, o sea, él interpretaba la ley, sabía la ley. La palabra lo dice. Por tanto, debería saber estas cosas. Debería saberlo. ¿Mm? Y por eso le pone estos dos personajes. Y luego remata el Señor la enseñanza poniendo ¿a quién? A un samaritano. ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos eran gente despreciada por los judíos. El judío se sentía más o mayor que el samaritano. Lo menospreciaba, como pasa hoy día en muchos. Menosprecian a otro por ser más pequeñitos. Sin embargo, este samaritano, que tal vez tenía poca noción de lo que era la ley, ¿qué es lo que hizo? Cumplió la ley. Claro que este samaritano nos reflejamos nosotros en el Señor Jesucristo, que fue menospreciado por los judíos, ¿o no? No es este el hijo de José el carpintero, no es el hijo de María, no están sus hermanos, su hermana con él. ¿A dónde saca estas cosas? Que fue menospreciado, que fue aborrecido, que fue echado afuera. Siempre ponemos la comparación. Y por eso Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. ¿Sí? Jesús dijo, así como yo he hecho, vosotros también debéis hacer. Podemos tener un lugar donde congregarnos. Podemos tener una Biblia. Pero si no estamos practicando la justicia, quizás nuestros nombres están escritos en el registro de la corporación o del lugar donde habitamos, donde nos congregamos. Pero tal vez nuestro nombre no está escrito en los cielos. Ve y haz tú lo mismo. Haga misericordia. No importa que le paguen mal por bien, no importa. No importa. Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿70? Quedó corto Pedro. No te digo 70. 70 veces 7. Perdón, dijo 7. 70 veces 7. Se quedó corto. Hoy día podemos practicar la religión y sentirnos muy felices, pero no practicar la justicia de Dios. Los justos heredarán el reino de Dios. Vamos con el último relato, los últimos versículos. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Escuche bien, sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Quién? María. Marta lo recibió, ¿verdad? Pero María, fíjese lo que hace. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Escuche, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La cual no le será quitada. ¿Dónde estaba María? A los pies del Señor, escuchando la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios. Esa es la mejor parte. Y el mismo Señor dice, no le será quitada. Amén. Ayer escuchaba a mi hermana María Sobarzo en la enseñanza que ella hacía
para las hermanas. Y ella ponía mucho énfasis en la atención, en lo que el tiempo que se dedica a la palabra de Dios. Y es una gran verdad lo que decía, porque muchos hoy día ponen énfasis a estos aparatos, hermanos y hermanas, y no ponen énfasis a la palabra. Y yo agradezco a Dios por todos los que han estado hoy día aquí siguiendo. Ha sido extenso, de 1 hora el programa, más o menos. Amén. Vamos para 1 hora. Y han seguido atentamente. Y gracias por estar ahí. Gracias al Señor por ustedes. Pero me fascina lo que el Señor dice aquí. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hoy día los afanes de este mundo nos turban. ¿Sí? Porque el afán y la ansiedad, ¿sabe lo que trae? Turbación. Y cuando el alma está turbada, hermanos amados, cuando el alma está turbada, toma lo primero que ve, porque está turbada. No tiene el concepto de definir esto me conviene o no me conviene. Y mayormente cuando no está el consejo de la palabra para tomar una decisión correcta. Por eso dije, Marta recibió a Jesús, lo invitó a su casa. Y qué bueno es invitar al Señor a su casa. Pero yo no puedo dejar al Señor sentado ahí, en ese sillón, y yo dedicarme a hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Para qué lo invitó a su casa si no lo iba a escuchar? ¿Para qué se congrega? ¿O para qué porta una Biblia si nunca la lee? ¿Para qué? ¿Sabes? El apóstol Pablo tiene una expresión. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de vuestra redención. Aleluya. Y al leer estos versos finales de este capítulo 10, lo que hizo Marta y lo que hizo María, debemos meditarlo. ¿Qué sería contristar el Espíritu Santo? ¿Qué sería poner en esa condición a Dios mismo? Lo que hizo Marta. Sí. Y sabe, después que muere su hermano Lázaro, se deja ver que lo que dijo Jesús no se equivocó. Las reacciones en medio del dolor de las dos hermanas fueron diferentes y usted lo puede ver en el libro de Juan. Y se va a dar cuenta. ¿Cómo recibió Marta a Jesús? ¿Y cómo recibió María a Jesús? Después que su hermano estaba muerto y estaba sepultado. Ahí está. El resultado que tiene de ser un oidor constante de la Escritura, porque después viene el hacer. Si yo lo invito a usted, hermano, yo quiero hacerle una pregunta. Y me gustaría que me la respondieran ahí. Si yo lo invito a usted a mi casa, con harto cariño, con harto amor, lo invito a almorzar, porque quiero estar con usted, quiero compartir con usted. Hay una necesidad de compartir con usted, de escucharlo.
de verlo. Lo invito a mi casa, usted va, accede, lo siento en el living, lo dejo ahí y me pongo a hacer todos los quehaceres de la casa. Pasan horas y horas y usted sentado en el living. Y yo no lo atiendo. Yo no lo atiendo. Estoy preocupado de hacer los quehaceres, el aseo, limpiar. Y usted está sentado en el living. Yo lo invité para estar con usted. La pregunta es, ¿usted se queda o se va? ¿Cuál es su reacción? Honestamente. ¿Se va o se queda? Te invito al Señor a venir a su vida. Usted invitó al Señor para que el Señor fuera su Señor. La pregunta es, hasta hoy, ¿lo está atendiendo? ¿Está atendiendo a la voz de Él? No, si yo voy a la iglesia y escucho, sí, está haciendo su voluntad. ¿Estoy haciendo yo la voluntad de Dios? ¿O con mi actitud estoy contristando al Espíritu Santo? Quizá llegó a mi vida con mucho ruido, pero cuidado, que se puede ir en silencio. Sí, como aquella mujer, perdón, que cuando el amado golpeó, dijo ella, me he desnudado, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo lo he de ensuciar? El amado metió la mano por la manecilla, pero luego se fue. Y cuando ella vuelve en sí, fue tras el amado, pero ya era tarde. Apocalipsis dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde tiene a Jesús usted? ¿Afuera o adentro? Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana. Meditemos dónde tenemos a Jesús. ¿Estamos obedeciendo o estamos haciendo nuestra propia voluntad? Jesús le bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por estar en esta sintonía.